¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición de BRICS, el nuevo eje, este programa que se dedica a temas de política internacional en general, pero de modo particular a que ustedes conozcan qué son los BRICS, qué es este reagrupamiento internacional que se ha convertido en el pivot del nuevo orden mundial. Y siempre tratamos de que los temas que tratamos justamente en el programa a su vez se relacionen con la política argentina. Y en esta ocasión, bueno, contamos con una presencia de una periodista con una larga, enorme, muy importante trayectoria en todo lo que es la información de política internacional. ¿Qué tal? ¿Qué Telma tal? Luciani, ¿lo dije bien? Lo dijiste muy ¿Así bien. se pronuncia? ¿O es Luciani? En realidad tendría que ser un poquito Tano, Un ¿viste? poquito Tano. Luzzani, pero Ah, es bueno. Luciani. Acá todo el mundo me conoce por Luzzani. O, Sí, la doble Z, ¿viste? Que tiene como sí, un Luzzani. o la Tana, te decían en algún momento. No, 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 no. Tanto no. Bueno, Telma, contigo uno puede hablar de la política internacional de hace rato, de hace tiempo, porque la has cubierto para muchos medios, particularmente en Clarín, trabajaste mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo estuviste en Y Clarín? como 20 años. 20 años. 20 años de política internacional escribiendo en Clarín. Sí. Después hice radio, Radio Ujú, Nacional, claro. ahora estoy en el Destape, después estuve en Visión 7 Internacional, que era un programa Ujú, de la televisión ujú, pública. Trabajé en un diario mm. que ahora, bueno, renació, Tiempo Argentino, pero Sí, tiempo. de la primera ¿Era del época, 83? sí. Yo me acuerdo de Tiempo Argentino del 83. Así que bueno, en varios medios. Por ahí para los más jóvenes, bueno, Tiempo salió más o menos en el marco de la campaña electoral del 83. Yo me recuerdo que la información sobre la invasión a Grenada la vi en Tiempo Argentino, por ejemplo. Claro, ¿Vos escribías estaba, ahí en ese momento? no, No, no me acuerdo eso. Por ahí estaba, pero no me me acuerdo acuerdo. que la pusieron en la tapa, le dieron mucha, Claro, lo destacaron puede mucho, ser. fue cabeza de tapa. Y aguantó unos meses del 84, si no recuerdo mal, y más Sí, tal cual. no sobrevivió. No. No sobrevivió, como suele pasar desgraciadamente con la experiencia de los medios. Bueno, ahora la Internet permite estas posibilidades, como la nuestra, de llegar a gente en todos los rincones del mundo y también de una sobreoferta de información y de desinformación. Así es. Y lo vemos en lo internacional, ¿no? Así es, sí, efectivamente. Incluso yo que estoy acostumbrada a chequear todo y Claro, a mirar y a darme cuenta más o menos intuitivamente de qué es una noticia falsa o no, aún así es tremendamente difícil, o al revés, tremendamente fácil comerte una información como verdadera cuando en realidad no lo es. Bueno, la famosa batalla comunicacional claro, ahora se amplió también, así como se amplió las posibilidades de difusión, se amplió también la guerra comunicacional, ¿no? claro, porque se pueden difundir también más mentiras. Claro, sí, manipular verdades a medias o incluso manipular los videos, ¿no? Manipular la imagen. Entonces hay una situación muy difícil entre qué es verdad y qué es mentira, que la verdad que a veces agota un poco, ¿no? Estar constantemente dudando o constantemente alerta en qué podés creer y en qué no, es un poquito agotador. Claro, sí, yo a veces le digo a la gente en los videos, yo publico bastante, y le digo, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿De dónde? Yo todo lo que te pido es que digas, ¿de dónde lo sacaste? Lo vi en Instagram, te dice. Claro. Y con eso te alcanza para creer algo. Bueno, es que la gente que no es periodista en general no piensa en la fuente, o Ujú. sea, recibe la información y, bueno, la cree, la adopta. Nosotros como periodistas estamos muchísimo más entrenados en que hay que saber cuál es la ¿De fuente, dónde viene? de dónde viene, y si es de un diario, de una revista o de lo que fuere, tiene que a su vez citar Claro. esa información, o si es un testimonio o por ejemplo, una declaración, bueno, lo dijo fulano de tal, en tal lugar, tal día, o sea, ese es un básico. Si no, se usa esa frase, como antes se usaba una frase muy común que decía, bueno, fuentes anónimas. Cuando Anónimas. dicen fuentes anónimas es porque no hay una fuente Puede confiable. ser cualquier cosa. Claro. Y en esto de, bueno, esta es vieja frase, ¿no? La primero que muere en la guerra es la verdad. ¿Cómo has visto el tratamiento de la... no, Totalmente. lo primero más, que muere en más las redes vigente. sociales es la verdad. Esta la voy a hacer, esta la patento. Lo primero que muere en las redes sociales Es la verdad, es la es más verdad. vigente que nunca, ¿no? Sí. ¿Cómo lo has Bueno, visto?
el tratamiento ya entramos de lleno en el tema de la guerra de No, Irán, el bueno, Golfo. de la misma manera, por eso Ujú. te decía, recibí, en el caso nuestro, bueno, desde ya teníamos las agencias de noticias, que son empresas, Claro, o a veces estados, que se supone que trabajan con cierta seriedad. Pero hoy día, como no, vos decís, no importa nada. cualquiera puede informar y ahí está el problema de verificar si es real o no, ¿no es cierto? Si es verdadero o no. Claro. ¿Y cómo has visto el tratamiento? Por ejemplo, si vos tuvieras que decir de lo que vos ves, que la gente le llega, ¿qué nos podrías decir sobre, en concreto, de esta guerra de estos meses en el Golfo? Es decir, mira, el tema está siendo así, no es como lo que parece. No, el caso de Irán es Mm, totalmente, sería casi un caso testigo, un porque manual. muchísimo antes de esta Obvio. última etapa de la guerra, vos decías Irán, y bueno, en Argentina todavía más, porque en Ujú. Argentina tiene una larga historia en relación a eso que no está comprobada. Además. Pero vos decís Irán y se asocia inmediatamente con terrorismo. Casi te diría que decís la palabra musulmán y también la asociás con terrorismo. Hay En más algunos musulmanes, casos, hay más musulmanes que católicos. Imagínate si fuera cierto. Ya el mundo sería como una bomba. o de ejemplo te dicen, o bueno, o incluso, aunque los iraníes no son árabes, Ujú. incluso la idea del árabe a Claro. veces se asocia con Sí, sí. terrorismo, dado una enorme manipulación de la información, sobre todo por los grandes medios, ¿no? Y bueno, en el caso de esta guerra, incluso por ejemplo, es muy increíble, esto se ve muy fácilmente a partir del momento en que empezaron a trabajar, a negociar. Es decir, cuando Ajá. Estados Unidos e Irán, a través de Pakistán, Mm. empezaron a negociar y llegaron a un entendimiento, como se llama memorándum de entendimiento, porque es algo, no es un acuerdo, No. es una previa para llegar a un acuerdo, una previa que después de 60 días llegarían a un acuerdo. La forma en que explican este memorándum de entendimiento es totalmente, diametralmente opuesto. O sea, es muy raro que los medios pro norteamericanos no digan que fue una victoria estadounidense. Decir casi los medios norteamericanos es como una redundancia. Los No, medios, hay muchos hay medios que no muchos, lo sí, yo sé, son, no, pero los no. que tienen más peso, desgraciadamente Los más todavía hegemónicos sí. siguen Hay siendo. algunos que, bueno, pueden intentar algún tipo de variedad, pero en general, no, tenés razón, los medios hegemónicos argentinos y de otros lados ponen, por ejemplo, como casi una victoria de Donald Trump. Claro, Y la verdad una curiosa es victoria que también. que la victoria es de Donald Trump no se ve por ningún lado. Yo Claro. diría que más bien se ve lo que se ve es una derrota ¿Por qué estratégica. es una derrota estratégica de Estados Unidos? Bueno, porque fíjate que Donald Trump fue a esta guerra, la Ujú. del 28 de febrero, hablamos de la Sí, sí, última, sí. con la idea de que más o menos en 5 semanas Ujú. lograban, digamos, primero destruir lo suficiente Irán y después hacer que el pueblo iraní se levantara, se insurreccionara lo suficiente como para el mismo pueblo iraní derrotar o Claro. echar al gobierno, al actual gobierno, incluso con un cambio, no solo con un cambio de gobierno, Ujú. sino con un cambio de régimen, es decir, Sí. dejando atrás la revolución islámica del 79, entrando a una especie de democracia al estilo occidental. Y bueno, y después de a partir de ahí, por supuesto, ya el ingreso de Irán al mundo occidental era prácticamente un hecho. Y la situación de Israel expandiéndose en todo Oriente Medio también era un hecho. Ese era todo, digamos, el plan previo. Y bueno, de eso prácticamente no tenemos nada. No. O sea, no han logrado, primero, no han logrado desde ya que el pueblo se insurreccione, muy por el contrario, el pueblo se aglutinó mucho más, no se logró un cambio de régimen, por el contrario, Irán pudo, digamos, dominar mucho más el techo de Hormuz, que antes era, no Abierto. tenía abierto y él no tenía Era ningún de tipo. libre navegación, digamos, Hoy, ¿no? hoy justamente estaba leyendo que ya hay varios, en este momento varios países europeos que están pagándole a, porque eso estaba en duda, si se iba a Sí. seguir pagando o no una especie de peaje, ¿no? Ujú. A Irán y a Omán ahora también. Bueno, hoy Que estuve leyendo aprovechó que ya
No, no, Man es también parte de su territorio, está en el Sí. estrecho. Así Pero que digo, no le cobraban corresponde. eso, Es no cobraban antes. como si habláramos del Río de la Plata y bueno, le toca a Argentina y le toca a Uruguay. Le tocó o sea, Uruguay. No, obvio. digo porque no lo cobraban hasta hace poco y fruto Pero de no esta cobraba acción, nadie por eso. hasta hace poco. Y bueno, esto no vencieron tampoco a Hamás, no se logró, es decir, bueno, se logró incluso, lo que lograron es algo que va en contra del beneficio de Estados Unidos, es que se estableciera una alianza mucho más fuerte entre Irán, Rusia y China, como una especie de triángulo que algunos lo llaman triángulo de Primakov, porque el que fue en su momento dirigente en la Unión Soviética, Primakov, creo que también después de la Federación Rusa, él tenía como hipótesis esto, pensar esta alianza como por el lugar que ocupan, ¿no? Estos tres países, la Federación Rusa, China e Irán. Así que bueno, es una derrota estratégica porque obviamente no podemos hablar de una derrota militar, pelear con el país más fuerte militarmente, más fuerte de la Tierra, es imposible para cualquier otro, casi. Mucho más para Irán, que es un país chico, o sea, o mediano. Entonces, por eso no podemos hablar de una derrota militar, la guerra fue una guerra simétrica, pero sí de una derrota estratégica, en tanto que todos los proyectos estratégicos de Estados Unidos no los logró. No solo eso, sino que tuvo que ir a un entendimiento, a un memorándum de entendimiento, en las condiciones que quería Irán. Claro. Por ejemplo, el negociador norteamericano, que es el vicepresidente J.D. Vance, lo puso Irán, no lo puso Estados Unidos. ¿Por qué pensás que eligió a ese personaje? No, Irán. es decir, ¿Por qué prefirió negociar con él en principio no dijo ese, Sí. dijo Donald Trump había decidido que fuera su yerno, Jared Kushner, y Steve Witkoff, que es un amigo del mundo inmobiliario. Esos dos eran los delegados, los dos pro-israelíes, fuertemente pro-israelíes. Entonces lo que hace Irán es decir, esos dos ni a palos. Después proponen a Vance, esto no sé cómo habrá sido. Claro, no, sí, pero la idea en general. La idea en general es que debe haber propuesto dos o tres y ahí... ¿Por qué prefirieron a uno sino a otro? Eso es lo que quisiera. Bueno, claro. Por eso que te estoy diciendo, ¿no? Porque unos son pro-israelíes y J.D. Vance es, bueno, en teoría presentaría una cierta imparcialidad, por supuesto es norteamericano, o sea, una imparcialidad relativa, pero la razón es esa, y al menos es un político, los otros son magnates inmobiliarios, que fueron a negociar en muchas circunstancias, han negociado en el caso de Gaza, en el caso de Ucrania, de la guerra de Ucrania, no es que no han hecho, pero más como gente de confianza de Trump que como una cosa institucional de Estados Unidos, del país de Estados Unidos, ¿no? Claro. ¿Y qué puede pasar con el tema de los precios de los combustibles, especialmente ahora? Mira, que puede bajar, viste ¿no? que es como una especie de ruleta rusa. Yo tengo la columna que comentaba antes en el Destape, son los lunes. Sí, sí, te vi. Yo sabía que el viernes iba a haber una noticia que hacía que bajaran los precios del petróleo y los domingos a la noche iba a haber una noticia que yo te digo porque sabía que el lunes me tocaba hablar del tema. Yo ya sabía que el domingo a última hora iba a haber una noticia que tenía que ponerme al día porque lo de que había pasado el domingo a la mañana ya no servía. Esto fue además de de un casino, ¿no? Donde la gente apostaba al precio del petróleo, ganaban, perdían, bueno, realmente una cosa bochornosa, pero además de eso, bueno, era justamente una situación que produjo mucha incertidumbre a nivel mundial y muchos problemas económicos. Realmente fue para el resto de los países, los que no estaban en la bolsa, digamos, en el juego del casino, fue realmente muy, muy complejo. Hoy, a partir del memorándum de entendimiento, se estabilizó un poco por esta misma razón, pero la verdad que no sé decirte, es todo endeble hasta que no haya algo
más, digamos, fehaciente, más firmado, más garantizado. Vos sabés que todavía sigue habiendo esta bombardeos. derrota estratégica de Estados Unidos, ¿fortalece la intención en algunos países de acercarse a los BRICS o no? Mira, neutro. los BRICS fue un lugar de bastante conflicto el tema Irán, el tema de esta guerra. Irán, vos sabés que es uno de los países que ingresó en el último, en la tanda que íbamos en el 2024. En lugar de, sí, además íbamos a entrar nosotros también, exactamente. Y o sea que el tema, ¿a qué voy? A que el hecho de que uno de sus miembros sea uno de los que está en este conflicto es muy importante. Claro. Y lo que ha sucedido es que hubo países como China, como Rusia, como de alguna manera Brasil, muy, digamos, a favor de, o más que a favor, muy condenando lo que este ataque de Estados Unidos y de Israel. Mientras que otros, como por ejemplo India, sí, que todavía no toma no se define si es, en qué mundo, trata de mantenerse equilibrado tanto en el mundo, digamos, del capitalismo neoliberal proestadounidense y también de las nuevas, de este nuevo orden mundial que está cada vez avanzando más. Entonces, India tomó una posición muy, muy ambigua y muy silenciosa. Pero por otro lado, hay países como, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que también ingresó en el mismo momento que Irán en el 2024, que es un gobierno absolutamente pro-Israel, pro-Estados Unidos y contra Irán. O sea que el conflicto fue en el seno mismo de los BRICS. En ese sentido, yo creo que sí ha impactado. No sé cuánto ni cómo, digamos, porque no profundicé en el tema, pero sí, sin duda... Lo preguntaba pensando en esto. Vos ves que Estados Unidos sufre una derrota estratégica de este volumen y puede haber gobiernos, en Asia, en África, en América Latina estamos pasando bastante mal, que digan, bueno, hay un margen para jugar con un poco más de independencia. Entonces, puedo acercarme a los BRICS porque eso me da un margen de maniobra en un mundo más multipolar. Sí, eso sí. En ese sentido, la guerra no creo que haya influido ni dejado de influir. O sea, aquellos países que estaban interesados, por lo que vos decís o por otras razones, acercarse a los BRICS, sin duda seguirán haciéndolo. Y de hecho, al contrario, yo diría, porque hay otro punto que es muy importante en toda esta historia que estamos hablando, y es la cumbre que hubo entre Xi Jinping, el presidente de China, y Donald Trump. Sí. ¿Por qué digo que es importante? Porque así como yo dije, la idea de Donald Trump al principio era de derrotar en 5 semanas a Irán. En algún momento dijo que iba a terminar con la civilización persa en 24 horas. Qué simpático, qué agradable esa frase. Pero eso dejémoslo. Qué manera tan agradable de referirse a la gente. El plan de él era entonces en 5 semanas conseguir todo este cambio de régimen. Claro. Por eso había planificado encontrarse con Xi Jinping en abril. Es decir, empezaba la guerra en febrero. Iba con esa victoria. Iba con esa victoria a Beijing. Era como decir no sucedió. Como pasar el Yalta a Potsdam después de las bombas atómicas. O con las bombas atómicas listas para ser arrojadas. Con Hitler derrotado. Sí. No sucedió. Entonces lo que pasó fue que postergó. No fue en abril, postergó a mayo. Este punto de vista. Cuando él llega en mayo a Beijing, pasa algo que es muy impactante y muy poco difundido, pero para mí es una fecha que se va a recordar en la historia, porque él se reúne con Xi Jinping es dueño de casa total, no solo porque es en Beijing, sino porque ya se nota desde su forma de hablar y desde el planteo que le hace, yo también estoy dispuesto y estoy en condiciones de ver cómo ordenamos el mundo. O sea, compartiendo un poco esto. Ahí es donde le habla de la trampa de Tucídides, famosa, porque
le dice en forma indirecta, tomemos ese ejemplo de una Esparta que como Estados Unidos atacó a una Atenas, que es como China, ganó Estados Unidos Esparta, la guerra, Claro. pero esto produjo un declive que hizo Podríamos que decir que fue Atenas una fuera, victoria pírrica en ese caso para tener claro, relación. hizo que Atenas fuera la gran civilización griega, ¿no? Entonces, no solo le dice eso, sino le dice de alguna manera, nuestra rivalidad, si llegamos a enfrentarnos, es perjudicial para todo el mundo, podemos buscar salidas negociadas, interesantes, le habló de futuro, con un Donald Trump muy tranqui, no verborrágico como suele hacer. Pero no solo pasó eso, sino que una semana después llegó Vladimir Putin y nosotros sabemos que esas cumbres, que no estaba anunciada, no se preparan en una semana, Claro. es decir, que estaba preparado, podemos afirmar, aunque no está en los papeles, que estaba preparada. Después de Trump, Xi Jinping se reúne con Putin para cerrar esa imagen de quién manda en el mundo. ¿Ellos tres? No. Ah. Putin va, es decir, Trump se vuelve a Estados Unidos, a la semana Putin va a Beijing. Es decir, hay una réplica de esa cumbre, pero con Putin. Con una escenografía totalmente distinta, en el sentido que toman el té, o sea, hay como una serie, exacto, de confianza, ¿no? Una serie de protocolos chinos que hablan de un hermano, no de un rival Tucídides. Y en esa cumbre, digamos, de alguna manera se define también, vos hablabas de los BRICS, en esa cumbre los BRICS creció en fortaleza de nuevo orden internacional. Si bien el nuevo orden internacional lo plantearon Putin y Xi Jinping en esa cumbre, cuando dijeron los puntos que iban a seguir de ahí en adelante, en realidad son los puntos de los BRICS. Claro. Entonces yo creo que a partir de ahí se dio digamos, un desbalance a favor de ese mundo nuevo que ya está en proceso. Es decir, mi sensación fue esa, bueno, el orden está acá, el orden anterior ya está acabado, aunque vamos a tardar tiempo en darnos cuenta, y el nuevo ya está. El nuevo es con estas, digamos, con estas premisas que tanto Putin como Xi Jinping dieron. Por ejemplo, te cuento una que a mí me encantó. Dijo, a partir de ahora, no lo dijeron de esa manera tan brutal, pero dijeron, bueno, no va a haber países de primera clase y de segunda. Sí. No tiene que haber países subdesarrollados y desarrollados. No tiene que haber países de primer mundo y de tercer mundo. O sea, como una concepción de orden de igualdad, ¿no? Me quedo... Este programa me encanta hacerlo porque vienen todas personas tan interesantes como es charlar contigo, y siempre pasamos por lo mismo, ¿no? En estos meses, esta posibilidad de que podría existir un mundo mejor, ¿no? Y casi sin guerra, digamos, se le tocó a los iraníes, la vanguardia de este conflicto, porque finalmente entonces sí, la derrota estratégica de Estados Unidos lo hizo llegar a Donald Trump débil a la cumbre en Pekín. Pienso, y ojalá que este programa genere eso, que la gente piense, el territorio más complejo para este cambio mundial es América Latina, entonces. Bueno, es el espacio vital, pena. pero es el espacio vital de Estados Unidos. Es muy triste que nos esté pasando esto. Bueno, pero es como, no sé, vivir en el barrio donde fue el terremoto de Venezuela, es así, o sea, nosotros vivimos en este territorio que es el espacio vital de Estados Unidos. Es obvio que para que cualquier circunstancia Estados Unidos va a fortalecerse en nosotros. Eso fue siempre. Desde que las 13 familias se independizaron del Reino Unido, de la corona británica, hace 250 años es así. Solo que no era tan explícito. Tan abierto y votado por los pueblos.
como votado por los pueblos. Claro, porque hoy se presentan candidatos a las elecciones que dicen abiertamente seamos una colonia de Estados Unidos, de Donald Trump inclusive. Casi que de Donald Trump te lo plantean. Como este que Sí, está acá, una cosa espantosa. bueno, con una situación en la que un poder como Estados Unidos se repliega militarmente en el continente, bueno, no para mí ni para vos, pero para algunos puede ser mucho menos peligroso decir que sí al amo y no rebelarse contra el amo, Claro. ¿no? Telma, te vamos a invitar para seguir grabando todos estos temas y recuerda al público donde te pueden ir escuchando así de modo más permanente. Bueno, Con el pues, Destape. me pueden leer en el Destape los Sí. domingos, tengo la columna, y el lunes de Sí. 10 a 12 también en Radio Destape, y los sábados de 18 a 20 en la Radio de las Madres, un programa solo de Sí, internacionales. ahí estamos casi de vecinos porque yo estoy con Leonardo Greco, acompaño a Leonardo Greco, es de 15 a 16, a 17. Así que estamos los ahí sábados. sí. Mira. Sí. Y bueno, es un programa que se llama Diálogo Internacional y que estoy con Atilio Borón, Sí, lo he con visto, Paula Klachko y con Marcelo Rodríguez. Y hablamos lo he visto. todo el tiempo de internacionales. Bueno, muchas gracias por venir. Te vamos a volver a invitar. Bueno, cómo no. También le decimos que siga nuestro portal BRICS en internet, que se actualiza de un modo más o menos permanente con información. Y así como ha sido esta charla, que la puede entender todo el mundo, hasta Milei la entendería si la viera. Pueden leer ahí las notas, y hasta Adorni, mirá lo que te digo. Hasta Adorni entendería estas charlas. Y bueno, alguien dijo, que por cierto se cumplió el aniversario de su fallecimiento, que la verdadera política es la política internacional. Así que este programa, BRICS, el nuevo eje, este programa es la política. Compartan el video, denle el me gusta y suscríbanse al canal.